Ahí está. Listo. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias por sumarse. Hoy la invitación era a charlar, les quiero contar algunas cuestiones que estoy investigando sobre aparato psíquico, bases científicas e innovación. ¿Vieron? Siempre estamos hablando de portar al psicoanálisis, hacerlo cada vez más científico, criterioso, ¿no? Bueno, y eso no se hace solamente con palabras, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es contarles hoy eh, y también escuchar las inquietudes que ustedes tengan respecto del aparato psíquico, porque a mí eso también me ayuda a pensar ese curso que quiero dar el año próximo, porque, bueno, una cosa es la teoría y todo lo que uno estudia, ¿no? Vieron que el aparato psíquico, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? Pero bueno, ese aparato psíquico es maravilloso y tiene millones de partecitas. Bueno, y esas partecitas se relacionan de determinada manera. Bueno, y hay partes donde uno dice, ¿y esto que apareció acá, cómo lo entiendo? ¿No? ¿Con qué tiene que ver? Entonces, si podemos saltearnos la cuestión de lo privado de cada paciente y pensarlo en términos de estructura, vamos a ganar muchísimo en claridad, incluso por esto que yo siempre les cuento, que una vez que uno tiene ese menú de lenguaje que un paciente trae, uno más o menos puede prever, por supuesto con cuidados hacia la palabra, en qué rango de cuestiones el paciente se va a mover y en qué otras cuestiones directamente están fuera de su campo de pensamiento. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que han escuchado o han vivido suicidios en sus familias. ¿Eh? Uno sabe que cuando hay algo de esto que alguna vez fue escuchado, aunque sea el relato de una abuela, un tío, un primo, alguien lejano o el hermano del primo de alguien que uno conoció en algún momento, si esto está nombrado, uno sabe que eso va a estar dentro del menú. Hay gente que ni siquiera se le ocurre nunca en la vida, no solamente por cuestiones religiosas, directamente no se le ocurre porque no está dentro de su menú. ¿Sí? Pero bueno, esto es, por supuesto, un pequeño ejemplo. ¿Vieron? Cuando siempre decimos, hay que conocer al paciente, que no solamente hable de mamá y papá, que hable de la vida, que hable de los recuerdos, de sus cuestiones más queridas o más padecidas, porque todo está entrelazado. Entonces, cuanto más hable de la obra de teatro que vio, de, no sé, la charla que tuvo con alguien hace 20 años y que le sorprendió, no sé, lo que sea. Uno tiene menúes de palabras, ¿sí? De significantes. Y esos significantes arman una realidad psíquica, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea de esto que quería contarles es que, bueno, ustedes saben que para mí el psicoanálisis es una ciencia. Eh, que Lacan dice que es una ciencia, digo más, yo lo creo profundamente y por eso es que hoy vamos a trabajar un poquito de eso, pero Lacan lo plantea en el seminario 2 como una ciencia conjetural, y eso es fantástico, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar, pero después, para oponerse a, digamos, a ciertas otras cuestiones, empieza a decir que es anti, ¿no? Es el que, a ver, siempre sostiene lo de la ciencia, pero se empieza a pelear entre la filosofía y la ciencia, y muchas veces se termina entendiendo que esto no está en Lacan, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. En el caso de Freud, Freud es innegablemente científico. Sí, Y entonces, en su postura absolutamente científica, lo que va a hacer es pensar el aparato psíquico, crearlo, piensen que él lo creó de la nada, ¿no? Eso es increíble, que él crea el aparato psíquico y toma cuestiones del electromagnetismo, cuestiones de la termodinámica y cuestiones que recién ahora, y eso es sobre lo que voy a poner un poquito el acento,
que recién ahora se están encontrando en la física. ¿Sí? Freud fue muy amigo de Einstein, y entonces uno encuentra en sus teorías conceptos que son muy cercanos, y eso es parte de lo que hay que rescatar. Entonces, muchas veces los psicoanalistas nos pasa que perdemos credibilidad porque estamos diciendo, no, solo nosotros, el psicoanálisis, solo nosotros lo entendemos, no se parece a nada, ¿no? Tan únicos queremos ser nosotros y nuestra praxis, tan única que termina siendo un goce fálico, ¿no? Somos completos, nadie nos entiende, ¿sí? Y ahí es donde, en ese punto de goce, no nos abrimos a la parte más difícil, que es ¿por qué no tendríamos que sustentar nuestra praxis como cualquier otra disciplina? ¿Qué nos hace distintos a nosotros? Sí es cierto que nuestra praxis es distinta que los demás, pero no más distinta que, no sé, un neurocientífico, un matemático, un biólogo, ¿no? Un astrónomo. Cada uno tiene un área específica. Entonces, en este punto donde nosotros nos podamos ubicar como uno más en esa cadena, ahí sí me parece que vamos a ganar. Primero en credibilidad, porque desgraciadamente nuestra profesión está, bueno, recibiendo los embates, ¿no? Desde las críticas que se hacen al psicoanálisis, desde ciencias que en realidad son positivistas y que en este punto son aquellas con las que nos tenemos que ver, nos las tenemos que ver, pero además de personas, digamos, de adentro del psicoanálisis que a veces no representan correctamente, como nos ha pasado aquí en Argentina hace poquito, ¿no? Profesionales que dicen que Freud dijo, ¿no? Que uno puede tener relaciones íntimas con un paciente, ¿no? Y bueno, estas cuestiones hacen que la gente de afuera, digamos, entre la falta de justificación y que alguien puede decir semejante cosa, y no tienen por qué saber, no tienen por qué saber de Freud, ¿sí? No tienen por qué, porque si no a veces alguien se siente ofendido y dice, ¿cómo dicen eso? No tienen por qué, nosotros somos una disciplina como cualquier otra, somos nosotros los encargados, ¿no? De respetar y hacer respetar esto. Entonces, bueno, este es el planteo en ganar en rigurosidad, en, digamos, en puntillosidad, también para las intervenciones. Cuando escuchamos a un paciente tenemos que tener claro en qué parte del aparato psíquico estamos trabajando, ¿sí? De dónde viene eso que dice. Entonces, si va, supongamos, si es del orden del ello, tenemos intervenciones de ciertas características. Son cuestiones del orden de la conciencia, del preconsciente, son otro tipo de intervenciones, muchas veces muy resistidas, como si el analista solamente se dedicara a trabajar cosas elevadas, ¿no? Y de desciframiento, y en realidad no pudiera hacer una intervención absolutamente imaginaria, como tocar un paciente o ofrecerle, no sé, un vaso de agua o abrazarlo si en algún momento siente que se cae en un agujero. Salir corriendo a verlo a un hospital, porque estas cuestiones que desgraciadamente, digamos, como les digo, lo que quiero es plantearles ya la dificultad de hecho frente a la cual nos encontramos, ¿no? Freud nos enseñó que en esquema del psicoanálisis, que el objeto del psicoanálisis es el aparato psíquico. Y esto implica que, bueno, ahora en estos tiempos de neurociencias, donde todo el tiempo se habla del cerebro, también lo que sucede es que estamos como aplastando ese espacio propio del aparato psíquico en pos de, bueno, todo sería del orden del cerebro. Entonces, una imagen mental que tiene una pertinencia y tiene características particulares, una modalidad de funcionamiento,
Bueno, sería el orden del cerebro. Y la verdad es que no es así. Y el cerebro es, por supuesto, lo que da la posibilidad de que estemos hoy aquí intercambiando ideas, como vamos a hacer un poquito más adelante. Pero realmente el aparato psíquico tiene una pertinencia per se. Entonces, el segundo punto que quiero es que podamos ubicar que el aparato psíquico en Freud es el esquema del peine, ¿sí? El esquema del peine que, por supuesto, lo actualizamos nosotros, lo vamos a trabajar actualizado junto a ese nudo borromeo de Lacan. Ahora, ¿qué diferencia tiene el aparato psíquico en Freud y ese aparato psíquico, podríamos decir, por decir aparato psíquico, que ahí en Lacan suena como a antiguo la palabra, que en el caso de Freud es una estructura, ¿sí? Una estructura implica una interrelación entre distintos sistemas con características particulares, ¿sí? Esa estructura tiene ciertas características que vamos a trabajar, que son lo dinámico, lo tópico, lo económico. Ahora vamos a ver qué es cada uno. Pero, ¿qué aporta Lacan? Lacan aporta el anudamiento, ¿sí? Entonces vieron que siempre trabajamos con el nudo y decimos, bueno, supongamos, ¿no? Que estos tres, digamos, ¿sí? Supongamos que estos fueran del mismo color y tuviéramos imaginario, simbólico y real, ¿sí? ¿Qué es lo que importa en Lacan? El movimiento, el anudamiento, en cómo de repente este registro se vierte y se da vuelta sobre los, digamos, los de los costados. Entonces, en ese movimiento nosotros tenemos un Freud que nos explica toda la base que necesitamos retomar y un Lacan que nos explica el movimiento. Entonces, ambas cuestiones son importantes. ¿Por qué? Porque Lacan daba por sabido todo lo de Freud, ¿sí? Mientras que muchas veces se habla de Lacan como en solitario, ¿no? Entonces, nadie está hablando de la, no sé, la contracatexia. Bueno, ¿a dónde funciona la contracatexia? ¿Sí? O, por ejemplo, ¿qué es la pulsión? ¿Dónde está? ¿En qué parte del aparato? ¿Cómo se relaciona la pulsión, supongamos, no sé, con el superyo? Y entonces todo eso, ¿no? Todas esas interrelaciones son las que tenemos que hacer, porque si no, no entendemos qué se mueve y para dónde. Entonces, ese es el objetivo de este curso que, bueno, les estoy como planteando. Lo primero que les voy a decir, estoy mirando para no irme, porque ustedes saben que yo me engancho y me voy. Freud en 1915, en Lo inconsciente, dice que la metapsicología implica el conocimiento de los procesos psíquicos, la explicación de los procesos psíquicos desde un punto de vista tópico, que tiene que ver con esto de la estructura, dinámico, como efectos de atracción y repulsión, ¿sí? Que es el electromagnetismo, y económico, que estamos hablando de termodinámica, ¿sí? Entonces, cuando decimos tópico, ¿qué decimos? Bueno, tenemos, a ver, los... esperen. Esto que hicimos en el esquema del peine, ¿sí? Tenemos las distintas instancias, ¿sí? Después lo completamos, pero digamos, las distintas instancias. Ok, pero ¿es solamente la división entre instancias? No, es además la estratificación dentro de cada una. Por ejemplo, porque digo, también se aplana, ¿no? Muchas veces la teoría freudiana. Entonces se dice, ah, bueno, lo importante es la primera tópica, la segunda tópica, lo inconsciente, preconsciente, consciente, las relaciones, yo, ellos, super yo.
Pero uno dice, sí, pero adentro de lo inconsciente también hay estratificaciones. Hay partes que son más profundas que otras. Hay producciones que están en la superficie de lo inconsciente y que vuelcan, ¿no?, sobre lo preconsciente. Ahí, por ejemplo, entre lo inconsciente y lo preconsciente tenemos el superyo, ¿sí? Pero el superyo, ¿con qué tiene que ver? Si alguno me ayuda. Digamos, el contenido del superyo. ¿Vieron que uno escucha, no? ¿Alguna cosita? Eso que está dentro es una huella mnémica, ¿sí? Es la huella mnémica de una voz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La huella mnémica, ¿a qué instancia pertenece? Siéntanse libres, por favor, así, tranquis. La energía del super yo la toma del ello. Claro, la energía sí, pero la huella mnémica pertenece a lo inconsciente. Siente, ¿Sí? claro. Bien, entonces, ¿qué significa? Que el super yo es muy difícil de trabajar porque es una instancia mixta. ¿Sí? Tenemos ese bordecito, digamos, superior, podríamos decir, ¿no?, que vuelca sobre el preconsciente y que, que toma esas representaciones, esas huellas mnémicas de lo inconsciente, pero la energía con la que está inervado viene del ello. ¿Sí? Y el ello es el depositario, ustedes saben, de lo pulsional. ¿Y lo pulsional qué es? Lo pulsional, la pulsión es la demanda del otro sobre el sujeto, la inscripción de esa demanda sobre el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa dirección particular que toma el superyo, digamos, vamos a decir así, la voz, vamos a pensarlo en otros términos. Contenido ideativo, inventemos. Díganme una frase cualquiera superyoica. Cualquiera, cualquiera. Siempre para que te vean, como dice Mirta Legrand, para aquellos que aquí en Argentina, están en Argentina, saben quién es, para tal vez los extranjeros no. Mirta es una señora que tiene como un saber muy interesante y muy consejera con otras mujeres, y dice, como te ven bien, te tratan bien, ¿no? Algo Como así te ven, te parece. tratan. Como te Como ven, ven, te te tratan. Si te sí, ven mal, te maltratan. ahí está, si te ven mal, te maltratan. Bien, eso que es un consejo precioso, ¿no? Digo, para alguien, ¿no? Le dicen, cuídate, ponete bien, no dejes que te vean mal, porque si no, tal vez alguien te maltrata. Bien, si uno eso lo convierte en super yo, ¿cómo puede decir? Ni se te ocurra salir así vestida. Es un imperativo, algo Ahí categórico, ¿no? Ahí está, Una crítica, un no, digamos. ahí está, Una perfecto. imposición. Esa imposición, digamos, ¿no? Entonces, este ejercicio que estamos haciendo, que tiene que ver con estudiar y divertirnos, digamos, ¿no? Es convertir cualquier texto en un texto superyoico, ¿sí? No se te vaya a ocurrir salir así vestida, ¿sí? Que además Estás denota un castigo. Que además denota un castigo. Claro, Tiene el ahí está, peso de la no transgresión, ¿no? Tiene ese tal peso. cual. En ese peso, ¿cuál sería el problema? Porque si fuera solo la huella mnémica, ¿no? Uno dice, bueno, alguna vez mi mamá me dijo, no se te ocurra salir, ¿no? Bueno, uno podría trabajarlo mediante qué intervención. Así, uno podría trabajar con un señalamiento, con una interpretación, bueno, en qué contexto, cómo fue cuando su mamá se lo dijo, cómo era la situación, ¿sí? Pero eso alcanza cuando es algo del super yo.
No, porque estas cuestiones, como vos decís, de la energía, de alguna manera hace que tenga un peso extraordinario, ¿no? Que contiene dentro de la mayoría de los contenidos superyoicos la crueldad. O Ahí sea, está. tiene como un peso que no es fácil de dirimir a través de una palabra, porque además es como un mandato que cala hondo, ¿no? Claro, exacto. Es decir, que ese contenido ideativo, vamos a hablar en términos freudianos, esa representación, ¿sí? Que es producto de esa huella anémica en algún momento escuchada o escuchada que se lo han dicho a otro, ¿no? Pues sabemos en el fantasma que se lo dicen a otro. Pero bueno, no importa, la tomamos. ¿Con qué está envuelta? Con esa crueldad. ¿Y la crueldad qué es? Puede ser con goce. La hostilidad. Ahí está, es goce, la crueldad es pulsión de muerte volcada sobre Repetición alguien. y es Exacto. repetición, ¿no? Y si es pulsión de muerte, ¿sí? Es demanda. Y si es demanda inscrita en el cuerpo, ¿qué opera sobre el yo? Una sensación de muerte. Vieron que cuando uno de repente padece del super yo, dice, bueno, pero al final, ¿no? La gente querida, uno le dice, pero no importa, no fue tan grave, no pasa nada, ¿no? Y uno se siente morir. Bien, esta forma de trabajar es a lo que los invito, ¿sí? A trabajar cada detalle y decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y cómo está? ¿Repleto de qué? Digamos. ¿Y esa energía de dónde viene? Una vez que logramos esto en términos metapsicológicos, cuando el paciente habla, nosotros lo que estamos viendo es un aparato psíquico en movimiento. Es ver el esquema del peine con el movimiento de Lacan, ¿sí? Es fabuloso porque a uno le permite, a ver, por supuesto que las cuestiones transferenciales hacen que a veces uno, bueno, cuando un paciente está en un borde muy complicado, ¿sí? Uno tiene que vérsela si está en el lugar que uno ocupa, etcétera, etcétera. Pero hay otro nivel, ¿no? Cuando Freud dice que el analista es al menos dos, ¿no? Porque trabaja también con esa otra parte que es leer metapsicológicamente, ¿sí? La otra cosa que les quiero agregar es que dentro de esto que decíamos, ¿no? Hablamos de lo tópico, los niveles de estratificación, tenemos esa parte que vuelca, supongamos, ¿no? Por decir, por tomar un ejemplo, sobre el preconsciente, pero tenemos partes que están en la raíz, ¿sí? Ahí Lacan cuando habla siempre de, no, la cuestión siempre en la superficie del discurso, a mi gusto, ustedes verán, pero a mi gusto, hace que uno se pierda de eso fabuloso que tiene Freud, que Freud sí habla de la profundidad, sí habla del agujero, ¿sí? Cuando habla del agujero, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos en el fondo de ese inconsciente, ahí donde está casi como juntándose con el ello? Esperen que se nota acá. Aquí. ¿Vieron? Donde tenemos las huellas némicas y está ahí juntándose con el ello. ¿Qué les suena ahí que está en el fondo? Está, a ver si alguno se quiere arriesgar, si no sé. No sé, yo pensaba en lo La reprimido. roca viva. Pero lo reprimido es todo el contenido. Mm. Y ahí tenemos el esquema de la cebolla y tenemos todos los niveles de estratificación desde arriba para abajo. Lo que no se inscribe. Lo que no se inscribe. ¿Y qué sería lo que no se inscribe? Lo real. Ahí está, ahí estamos yendo, doblando la esquinita y nos vamos al ello, ¿no?
Bien, qué sería en Freud cómo se llamaría ese punto real del fondo, digamos, de lo inconsciente? La roca viva, La Claro. roca ahí. ¿ves? La roca viva. Eso con lo que uno se encuentra y, ¡pua!, ¿no? Y vuelve el paciente para atrás, ¿no? Y tantas veces tiene que ir, ¿no? Hasta que logra, bueno, vérselas con eso. Bueno, este es un ejemplo de cómo se puede trabajar en el concepto de aparato psíquico desde un punto de vista tópico. Si trabajamos en términos dinámicos, que imagínense que es todo esto a la vez, si trabajamos en términos dinámicos, hablamos de atracción y repulsión, ¿no? Y decíamos electromagnetismo, ¿sí? ¿Vieron cómo? Por eso ahora les voy a contar alguna cosita de física al respecto. En esa de atracción, por ejemplo, ¿cómo describe Freud el aparato? ¿Vieron? Cuando Freud dice, ok, ¿qué es el inconsciente? ¿Vieron? Bueno, yo siempre lo pienso así como si fuera una estructura, ¿no? Así. El inconsciente es como un agujero. ¿Vieron que él dice? Se va tragando todos los contenidos. ¿Sí? ¿Y qué hace el yo? El yo, por un lado, manda la orden de represión, ¿sí? Pero también se defiende. Entonces, ahí tenemos que por cada atractor hay un repulsor, ¿sí? La última cosita de esto es que decíamos lo dinámico, ¿no? Que tiene que ver con las catexias, contracatexias, que también, fíjense de nuevo, ¿no? Hay una catexia que va para un lado y una contracatexia que va para el otro. ¿Sí? Las tres dimensiones, ¿de qué hablan todo el tiempo? Si ustedes se liberan, digo, de todo esto, de los detalles que venimos hablando, ¿no? Y lo miramos como un poquito de lejos el aparato. Fíjense, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo que todo el tiempo lo preocupa a Freud? La defensa. Es la defensa, exacto. Pero la defensa, que es cierto que Freud habla mucho de las representaciones, ¿sí? Pero fíjense que lo fuerte, fuerte, fuerte de la creación del aparato y de la dinámica y la economía del aparato tiene que ver con la energía. ¿Vieron cuando Freud dice de energía? Exacto, bueno, esa es la palabrita a la que vamos, Sabrina. En esa lucha económica, ¿sí? Fíjense que Freud dice, está como preocupado con el tema de la energía, ¿no? Y entonces dice, bueno, no, la descarga cero no, porque estaría muerto si fuera descarga cero, entonces mejor un mínimo de energía. Dice, ¿por qué un mínimo de energía? ¿Qué conclusión podemos pensar nosotros cuando salimos de eso y lo miramos de lejos? ¿Qué hace la energía? Permite que se mueva el aparato, que haya dinamismo. Sí, pero en la medida en que es una defensa, es cierto lo que vos decís, ¿eh? Ahí está del lado de la pulsión de vida y de la construcción del aparato en términos de pulsión de vida, eso está bárbaro. En términos de psicopatología, esta parte, digamos, ¿no? De la energía, si tanto hay que cuidarse de que esté baja, ¿sí? Fíjense que no tiene que ver con la energía de la pulsión de vida, de que uno le ponga deseo, no, tiene que ver con otra cosa. Esa energía que tiene que estar baja, quiere decir que en términos psicopatológicos es una de las cosas que más enferma. El gran tema es la pulsión. La pulsión, o si quieren, la cuestión, digamos, de la energía, ¿sí? ¿Cómo se hace
con las intensidades. El gran tema del aparato es la intensidad. ¿Sí? Una vez que uno entiende eso, puede escuchar de otra manera. ¿Sí? Porque las representaciones van a ir variando. De hecho, supongamos hay pacientes muy deprimidos, ¿sí? Que tal vez pasan por muchas situaciones y conforme se va trabajando y supongamos, ¿no? Quitando, disminuyendo, vamos a decir así, la fijación, empiezan a aparecer recuerdos más positivos, con otro menú, vamos a decir así, de significantes. Y uno dice, ¿por qué esto no aparecía antes? Si también lo vivió. ¿Eh? Entonces, el gran tema es a qué está fijado el sujeto. ¿Eh? Y ahí vamos al tema del masoquismo. Pero digamos, no me quiero meter ahí. Quiero que tengamos como la cuestión de la estructura. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos pensar el aparato psíquico así, yo lo que les quiero agregar son 3, 4 cositas que en física se trabajan y son como, ¿no? Ahí donde pareciera que nosotros no nos entiende nadie, digamos, los físicos son los que más nos pueden entender. Ustedes van a notar que Lacan trabaja el concepto de campo, ¿sí? Y de hecho en el seminario 1 creo que dice la cuestión del campo, digamos, cuál es el campo, ¿no? De los psicoanalistas, es la verdad del sujeto. ¿Sí? ¿Qué es un campo en física? Un campo es una porción del espacio en la cual, funciona una fuerza. ¿Sí? Fíjense que el concepto de fuerza es un concepto en Freud. ¿Sí? Ese campo se caracteriza en física, además, digo, la definición de campo, porque es algo que tiene efecto fuera de ese campo. ¿Sí? Es una condición para que algo pueda llamarse campo, ¿sí? Un campo gravitatorio en el caso de física, por ejemplo, ¿sí? Que tenga efectos sobre otras cosas. Entonces, supongamos, vamos a dar un ejemplo, un imán. ¿Sí? Un imán, uno lo pone, y supongamos que hay limaduras de hierro, los que son más grandes como yo, tal vez hay algunos que son más jovencitos y en sus colegios no se estila, pero bueno, en una época era clásico el ejemplo de las limaduras de hierro, se ponían un montoncito de limaduras de hierro y uno acercaba el imán sin tocarlas, ¿no? Y las cositas se movían, las limaduras de hierro iban de un lado al otro. Formaban figuras, exactamente, uno podía diseñar figuras con el movimiento del imán. ¿Qué había entre el imán y eso que estaba abajo si no se tocaban? Un campo, ¿sí? Bien, el campo magnético, tal cual. Entonces, eso es un concepto esencial y absolutamente natural y comprobado en física, y es de lo que habla Freud todo el tiempo. El aparato psíquico es un campo, ¿sí? Y es un campo que obviamente tiene efectos sobre todo lo que excede ese campo. ¿Ya? Bien. Efectos, Ese, pensaba dale, dale. sobre lo que excede del campo y pensaba en el concepto de represión. Cuando, Sí. ¿no? Es decir, cuando acontece la represión de algún contenido y algo la birla, digamos, o la puede superar y puede pasar al preconsciente y puede salir o a modo de alguna formación sustitutiva, él dice que el resto queda ahí boyando y vuelve a ser atraído por el inconsciente y vuelve, o por el ello, y vuelve a buscar sus ramificaciones. Eso es muy interesante. Pero Tal cual. ¿qué es lo que puede pasar y qué es lo que no? Y cómo pasa, ¿no?
Sí, es Ahí lindo el es tema. muy lindo y es muy real. Es lo que vemos todo el tiempo con los pacientes. Nosotros no vemos pacientes que están, bueno, ahora va a hablar de lo inconsciente, ¿no? No, todo el tiempo estamos viendo, ¿no? Que el paciente digamos, hace un esfuerzo enorme y de repente algo escapa y dice, ah, qué liberación, ¿no? Pero es un campo de fuerzas. La otra característica del campo en física es que los campos son eh, regiones del espacio en movimiento, ¿sí? Sufren fluctuaciones. Y en ese sentido, las fluctuaciones de un campo pueden implicar espacios que tienen que ver con efectos, ¿sí? De los objetos en ese campo. Por ejemplo, supongamos que estamos aquí y este es el campo, ¿sí? Que tenemos. En física de Newton, la física clásica, ¿no? El campo, el espacio, vamos a decir así, era absoluto, ¿sí? Había un tiempo y un espacio absoluto. Entonces había un pasado, un presente y un futuro, ¿sí? Y eso era previsible, había leyes que implicaban poder pasar de una cosa a la otra, tenían que pasar 24 horas, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con la lógica clásica, ¿sí? Si uno está en este lugar del espacio, ¿está en este? No. O sea, en la lógica clásica, en la física de Newton, bueno, algo está acá o está acá. En ese punto, no, es muy importante, digamos, que no puede haber contradicción, ¿sí? Ahora, ¿qué empieza a ocurrir cuando aparece Einstein? Y solamente les voy a decir como algo muy chiquitito, ¿eh? No se trata de que tengamos que estudiar física, no. A mí lo que me importa es que algo de lo que nosotros vivimos a diario en el consultorio tiene una lógica que en realidad otros, por supuesto, como es su objetivo, digamos, pueden justificar en términos matemáticos. Entonces no estamos locos, ni estamos tan solos tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que Einstein se da cuenta de que dado un espacio, ¿sí? Y supongamos que aparece un objeto, si el objeto es suficientemente, vamos a poner así de decirlo muy sencillito para nosotros, ¿eh? Si el objeto es suficientemente grande, ¿saben qué empieza a pasar con el espacio? Se curva, ¿eh? Estoy tratando de hacerlo así. Se empieza a curvar. ¿Qué significa que el espacio alrededor se curve? ¿Qué efecto tendría? ¿Qué nos importaría? Primero que ustedes vieron que Lacan todo el tiempo está hablando de curvas, ¿sí? Lacan sabía un montón de cosas, pero no decía de dónde provenían esas cosas que sabía. El espacio alrededor de un objeto se curva. Significa que ese espacio-tiempo, que era todo igual, todo absolutamente igual, de repente alrededor de un objeto importante, estoy hablando, supongamos, de un trauma, el espacio y el tiempo empiezan a funcionar de un modo distinto. Entonces, ¿qué dice Freud del interior de lo inconsciente? ¿Cómo funciona el interior de lo inconsciente? Ustedes habrán visto que cuando tienen un paciente realmente muy tomado por su fijación y por su historia, no puede ver alrededor. El Tiene tiempo otras no pasa. reglas, tiene otras Exacto. reglas, Ahí está. Es atemporal, dice Inés, tal cual. Lo que empieza a pasar es que queda fijado en un espacio-tiempo, no puede pensar en otra cosa y la cuestión más importante es que puede pasarse años perdiendo tiempo en ese punto fijado a esa historia.
Entonces, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, digamos, ¿no? Como, no sé, una persona en un matrimonio muy terrible para los dos, supongamos, ¿no? Y pueden pasar años y años en la vida, hipotecándose la vida y no pudiendo tomar ninguna decisión, a pesar de que tal vez los dos saben que eso no funciona. Entonces nosotros podremos trabajar, por supuesto, un montón de cosas, los voces, de dónde vienen las identificaciones, todo, a ver, por supuesto. Pero el punto acá que yo les quiero señalar es que el espacio y el tiempo se detienen y empiezan a rodear directamente ese objeto tan importante. Tanto así que en algún momento, ¿qué sucede? Que el espacio y el tiempo pueden cerrarse sobre sí mismos y convertirse en un redondel, ¿sí? Podríamos decir así. Si yo se los dibujo, ¿sí? El espacio y el tiempo empiezan a hacer así alrededor del objeto. ¿Ustedes se acuerdan qué figura? Me diga así despacito, no se asusten. ¿Ustedes se acuerdan qué figura tiene que ver con esto en Lacan? El Por toro. supuesto, después dándolo, perdón, Toro. el toro, exactamente. Esto después se da vuelta sobre sí mismo, pero la figura que implica una interioridad que después se pliega sobre sí misma es la figura de la identificación. Entonces, lo que vemos es que eso que en términos, por supuesto, en la ciencia se habla en otros términos en relación al espacio, digamos, nosotros lo que vemos es que esos efectos de gravedad, fíjense que la palabra da justamente para pensar en lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Lo que vemos, que ese efecto de gravedad empieza a tragarse al sujeto todo, en base seguramente a una identificación, a un punto masoquista, ¿sí? En honor a alguien, bueno, ya, digamos, nos queda a nosotros, ¿no? Desilvanar y ver qué hay ahí adentro. Estas son las cuestiones que yo les propongo trabajar el año que viene. No es que tenga claro ni cuándo, honestamente, digamos, tengo idea de armar esto, ustedes saben que además a mí no me gusta estar años entonces supongo que serán 4 o 5 clases fuertes, como hacemos siempre, de trabajar sobre estas cuestiones para que puedan ustedes tener esta idea del aparato psíquico. Y entonces, ahí uno puede articular el nudo Borromeo, ¿sí? Y todo ese movimiento, y entonces cuando uno mueve eso, dice, ok, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Qué tipo de intervención tengo que hacer? ¿Sí? Así que bueno, esto no es mucho más que esto, honestamente, lo que tenía para contarles hoy. Quiero que si ustedes pueden, que me cuenten qué, porque a mí me va a venir honestamente, yo lo necesito, qué cosas no les cierran, qué cosas de la clínica o de, no sé, yo qué sé, a veces pasa, por ejemplo, ¿no? Una cosa que no les dije, hablando de eso. El aparato psíquico es un aparato que, como las teorías de Einstein, en Freud también, los físicos lo llaman elegante, que es un aparato que busca la proporción, que busca los equilibrios, que si tiene, por eso les decía, si tiene un inconsciente o algo que está, digamos, ¿no? Como atractor, tiene un repulsor. Digamos, es un aparato que, y esto es importante, porque entonces cuando uno ve aparecer una cosa en el aparato psíquico, tiene que empezar a buscar dónde está lo que va a compensar eso. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene flashes de situaciones difíciles, ¿no? Es porque todavía no pueden llegar a la conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a producir si el inconsciente suelta por momentos
ciertas imágenes, en el yo, muy probablemente, además de llamar a la represión y cortar ese flujo cada vez, el yo puede por momentos sentir que enloquece, que no entiende qué le pasa, tener fenómenos de despersonalización, ¿sí? No significa que estemos hablando de psicosis, ¿eh? Significa que hay momentos en los cuales abrirse a una verdad cuando todavía el yo no está preparado implica que el yo va a defenderse como sea. Y las defensas del yo como sea no van a implicar algo organizado, ¿sí? Porque ese inconsciente tampoco está organizado, ¿sí? Tampoco es que está, no sé, por ejemplo, no sé, haciendo un acto fallido que uno puede leer fácilmente, ¿no? Digo, no, si no está sencillito de este lado, esta contracara tampoco va a estar sencillita, ¿sí? Bueno, ahora sí, porque hablé demasiado, cuéntenme ustedes, a ver, quien quiera, y siéntanse cómodos de... también estoy pensando que podríamos hacer esto, podríamos editar después la grabación y que yo, digamos, lo que haga público sea solamente esto que les conté yo, ¿sí? Y esto yo me lo... No, lo vamos a cortar la grabación. Rocío, ¿vos podés cortar la grabación? Sí, sí, claro. Gracias, Ahí- gracias. Porque ahí- entonces me van a segundo. bancar, perdón, y ahí sí me van a bancar que yo tome notas. Y a los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos y a partir de ahora trabajamos en privado, nosotros como hacemos siempre en los cursos, ¿sí? Así que bueno, chau, chau. A mí, Violaine,